Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El régimen de Porfirio Díaz está siendo estudiado por un grupo de expertos que se dieron cita aquí en el Colegio de San Luis entre el 8 y el 10 de noviembre. Hoy vamos a platicar con un pequeño grupo de estos expertos quienes nos van a compartir parte de sus estudios, hallazgos, información interesante, porque retratan parte de lo que el porfiriato ha sido y fue y sigue impactando. Historia económica, política, cultural, social, algunos casos, algunos ejemplos. Acompáñenos, estaremos transmitiendo con varios de estos protagonistas de estos estudios interesantes sobre Porfirio Díaz, este régimen en donde se habla de su auge y su caída. Comenzamos. El Colegio de San Luis, en colaboración con otras instituciones académicas, organizó el coloquio El Porfiriato, auge y caída de un régimen, del 8 al 10 de noviembre en las instalaciones del Colsan. Este evento, coordinado por la doctora Luz Carrega, reunió a diversos especialistas de múltiples instituciones para dialogar sobre la historia política, política exterior, campañas electorales, retos y ejercicio gubernamental, historia económica, historia social y cultural, la prensa, entre otros aspectos relevantes del porfiriato. El coloquio se dividió en 6 mesas de diálogo, donde alumnos de la maestría en Historia del Colsan participaron como moderadores. Dentro de las actividades, también se contó con la conferencia magistral El Rostro del Progreso, la arquitectura en el porfiriato en la ciudad de San Luis Potosí, impartida por la arquitecta Begoña Garay López, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de San Luis Potosí. Síguenos en redes sociales para conocer más eventos como este. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, les saludamos desde el Colegio de San Luis. Estamos listos para comenzar y bueno, pues el día de hoy con un evento muy importante porque el Colegio de San Luis está haciendo sede entre el 8 y el 10 de noviembre, justo en los momentos que estamos grabando el programa de hoy, de un importante coloquio académico en donde se van a reunir los mejores expertos en torno al tema del porfiriato, y justo lleva este nombre, el porfiriato, auge y caída de un régimen. Y en él, bueno, pues se dan cita una serie de expertos, de especialistas en temas que tienen que ver con historia económica, con historia cultural y con historia sociopolítica, porque por supuesto que todo esto y más tiene que ver con el porfiriato. Así que voy a saludar a 2 de las personas que están organizando justo este evento y que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy, que nos van a ir poco a poco platicando, desmenuzando de qué se trata, qué están viendo, qué se está aportando, qué hallazgos, en fin, junto con otros invitados que estaremos entrevistando en los siguientes bloques. Así que bueno, pues bienvenidos y comenzamos. Saludamos a nuestras invitadas de hoy. Está de casa la doctora Luz Carrega, y quien ella, bueno, pues tiene ya un buen rato en estos temas. Luz Carrega, La Madrid, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Y está con nosotros del Instituto Mora la doctora Marisa Pérez Domínguez, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, cuéntanos, perdón que te tuteé, doctora, cuéntanos cuál ha sido el antecedente, porque sabemos que este no es el primero, llevan ya un buen rato un grupo de académicos organizando este tipo de eventos, y cuál es la importancia de revisar el porfiriato desde estas distintas ópticas que ustedes se dan cita. Bueno, este coloquio, el que tenemos, el que inició ayer en el Colegio de San Luis, tiene su origen en los primeros años del siglo XXI, hacia los 2002, no tengo muy claro la fecha, donde un grupo pues de interesados, de especialistas, nos reunimos y pues vimos la importancia de hacer actos académicos y compartir nuestros hallazgos. En esos tiempos pues muchos éramos jóvenes, ya peinamos muchos canas, pero, y bueno, pues, y creo que parte de la riqueza de esto, pues empezamos siendo estudiantes y hemos ido pues madurando los temas, y bueno, este sería el 5º coloquio organizado, y
originalmente las instituciones que se involucraron fueron la Universidad Iberoamericana por una razón muy particular, porque ahí se encuentra el archivo particular del general Porfirio Díaz, un archivo magnífico, y la Universidad Michoacana, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, y la UNAM originalmente también estuvo en la Facultad de Economía. Entonces, éramos varias instituciones que ha ido variando conforme cada uno de los coloquios. El Colegio de San Luis entró a través de la doctora Luz Carrega en un segundo coloquio. Aquí realizamos el segundo, y hemos tenido en 2 ocasiones como sedes el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, y en una sola ocasión se realizó en la Ciudad de México en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Doctora Luz, cuéntanos por qué auge y caída de un régimen. ¿Cuál es la importancia de este evento que hoy se está dando cita aquí en el Colsan? Aparentemente el porfiriato es muy conocido y aparentemente todo el mundo sabe y en realidad no. En realidad no hace muchos años que comenzaron los estudios sobre porfiriato alejados de los revolucionarios, ¿no? Alejados de estos estigmas que se habían colgado. Estaba como apestado el tema por los gobiernos revolucionarios del siglo XX, ¿no? Entonces, lo que intentamos con estos coloquios es reunir a un grupo de especialistas, como comentó la doctora Marisa, y abarcar estos 30 años, incluso un poco después, un poco antes. Entonces, vámonos desde el inicio, el auge y la caída. Todos tenemos distintos periodos. Hay gente que está estudiando los últimos años del porfiriato. Yo, por ejemplo, estudio el inicio. Hay quienes están estudiando la parte central. Entonces, por eso fue ese título. Hemos variado los títulos, de repente sí nos ha costado tener imaginación. Pero yo creo que le dan en el clavo. La idea es esa, que a través del título el interesado vea que es abarcar todo. Obviamente somos 30 los que estamos participando, tampoco es que agotemos el tema, pero sí terminamos con una visión general. Y sobre todo aportaciones nuevas, ¿no? Los hallazgos que se han estado haciendo. Yo quisiera preguntarles a las dos, porque son expertas en este periodo, digamos, histórico, el porfiriato. ¿Cuál es la relevancia de estudiar, más allá de que muchos años estuvo un poco satanizado el tema, por la reivindicación de otros tipos de héroes o de otros tipos de etapas en la historia oficial, digamos? Pero creo que es importante porque ustedes justo lo dicen en parte de su título, ¿no? Porque son cuestiones que tienen que ver con estudios de historia económica, de historia cultural, sociopolítica. Ocurrieron muchas cosas en esta etapa. Entonces, ¿cuál es la importancia precisamente de estudiar el porfiriato en sus diferentes momentos? Luz, empezamos contigo. Yo creo que no solamente el porfiriato, bueno, somos historiadores, no solamente el porfiriato. Para mí estudiar el pasado me parece muy importante, porque a través de ese conocimiento podemos ir explicando el presente, ¿no? Entonces finalmente somos resultado de todo ese proceso. En el caso del porfiriato, hubo muchos avances, sí, hubo muchas cosas buenas, hubo cosas no tan buenas, hubo cosas regulares, como cualquier otro periodo. Pero, por ejemplo, pongo el caso de la ciudad de San Luis. La ciudad de San Luis, materialmente, o sea, desde el punto de vista urbano, arquitectónicamente, en el centro, si contamos, llevamos libretita para ir contando, tenemos muchísimos más edificios porfirianos que virreinales. O sea, la traza sí es virreinal, pero la arquitectura, los edificios, las paredes, las fachadas. Entonces, y si vemos esos edificios que son muy grandes, que nos hablan de una época de mucho esplendor, pues hombre, qué interesante o qué valioso es conocer por qué ese tipo de edificios en esta ciudad, qué pasaba con San Luis en esos años, ¿no? Y nos vamos a leyes y demás, y vamos a ir encontrando ahí pistas de cosas que todavía ahorita están vigentes. Ya veíamos en otro programa, por ejemplo, ¿no? Nuestro tan tradicional y visitado recientemente Panteón del Saucito, simplemente, que todavía lo seguimos usando, y es una traza muy a la usanza de los tiempos de don Porfirio, porque es una copia, según nos decías, de un panteón francés.
Pero yo no, esa no es cierto, fue Adriana Corral, la doctora Adriana Corral. Sí, y se inauguró en tiempo de ahora sí que en tiempo de don Porfirio, bueno, de don Carlos Díez Gutiérrez, que era el gobernador. Cercanísimo a Porfirio. Muy cercano, ¿o no tanto? Una gente muy lista, porque de esos políticos de conveniencia de esos política. políticos que él no pertenecía a la élite, a pesar de lo que han dicho muchos historiadores, no pertenecía a la élite potosina. Se acercó a Porfirio Díaz gracias a Jerónimo Treviño, que era muy amigo de don Porfirio, y a que Díez Gutiérrez tenía propiedades en Ciudad del Maíz, igual que Jerónimo Treviño. Ahí se conocieron. Y se fue colando, hasta que se convirtió en una gente muy cercana a Porfirio Díaz, que es un personaje que no hemos estudiado, por ejemplo. Ahí hay huecos todavía. Mucho que estudiar. Sí. Marisa, ¿tú qué dirías? ¿Por qué la importancia de esa revisión histórica del Bueno, porfiriato? yo creo que no es importante, es fundamental. Yo creo que para entender lo que vivimos hoy día, yo creo que el conocer los antecedentes y la vida, yo soy de la línea de historia política en el porfiriato, me permite ver con un poquito de más claridad lo que sucede en la actualidad. A mí de verdad cada vez me sorprende temas que en particular he trabajado, el parecido con hace más de 100 años, ¿no? Entonces yo más que no solo importante, creo que es fundamental, ¿no? Y yo quisiera agregar una cosa que no dije en la primera pregunta, es que de cada uno de estos coloquios ha surgido una publicación. Y esperemos que este quinto coloquio produzca el quinto libro. Como dicen, espero que no hay quinto malo, que va a ser un quinto buenísimo. Entonces, pues adelántenos en 30 segunditos que nos quedan algunos hallazgos, algunas ponencias que ya estén ahí pintando para el libro, o todavía no. Nos esperamos a que acabe porque apenas estamos en el día 2. Estamos iniciando apenas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Tenemos más invitados que tienen que ver con este coloquio, están asistiendo acá con nosotros. En los siguientes bloques vamos a estar charlando con ellos y por lo pronto pues muchas gracias y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Recuerde que el programa lo estrenamos hoy martes y ya mañana miércoles está disponible en nuestro canal de YouTube. Continuamos. Bien, continuamos y bueno, pues estamos más que contentos porque el Colegio de San Luis está recibiendo en estos días de noviembre a un importante grupo de académicos especialistas en temas históricos y particularmente en el tema de porfiriato. Y bueno, como les decíamos en nuestro bloque anterior, pues del 8 al 10 de noviembre, fechas en las que estamos grabando el programa de hoy, está llevándose a cabo justo este evento académico, el porfiriato, auge y caída de un régimen, y están revisándose temas que tienen que ver con estudios de historia económica, historia cultural y historia sociopolítica. Y justo vamos a recibir a dos investigadores más, a quien agradecemos mucho que nos hagan el favor de acompañarnos. Está con nosotros la doctora Alicia Salmerón Castro, y bueno, pues ella también es experta en estos temas de historia sociopolítica, particularmente en historia de las prácticas políticas, y le vamos a preguntar porque se acercan las elecciones y créanme que la historia tiene mucho que mostrarnos. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias por invitarme. Buenas tardes, Lidia. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Eduardo Mijangos Díaz. Él es académico de la Universidad Michoacana, está coordinando una de las mesas, justamente la de Historia Política. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Lidia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a platicar con ellos. A ver, cuéntenos, pero esto de la historia de las prácticas políticas, ¿tiene algo que enseñarnos de nuestro pasado? Estas prácticas que de pronto vemos no son tan nuevas como los pensamos. ¿Se repiten estos episodios o es cíclico este tema de las elecciones? ¿Cómo era este tema en la época de Porfirio Díaz? Bueno, no, nada es cíclico, la historia no es cíclica, pero ciertamente hay prácticas políticas que atraviesan los siglos enteros y a veces cambian de significado y cambian de cómo se hacen. Pero en México y en la Nueva España, que es lo que había antes, había elecciones con otro sentido.
y a partir de la independencia ya con un sentido democrático y de representación. Y desde luego que a lo largo de todo el siglo XIX hubo elecciones como a lo largo de todo el XX y como las tenemos hoy en día. Solo que había otra legislación y otra manera de practicarlas y entenderlas. Pero tienen un interés muy especial porque ningún gobierno, ninguno, salvo una dictadura, puede asumirse como un gobierno legal y legítimo si no ha sido refrendado en las urnas por las elecciones. De manera que tenemos un porfiriato que se ha dicho, que la dictadura, pues sí, pero había elecciones cada 4 años, entonces eran 4 a nivel nacional, y se elegían diputados y senadores, no solo presidente, también se elegían los miembros de la Corte, Suprema Corte de Justicia. Había elecciones en los estados y en los municipios, en algunos cada año. El país vivía en elecciones más que ahora. Eran realmente constantes, acompañados de campañas políticas, de organizaciones de clubes que hacían las campañas, de periódicos que difundían las ideas que llevaban cada uno de los candidatos y de confrontación electoral, a veces muy pacífica, otras no. Entonces sí tenemos una historia muy rica y en especial para la época porfiriana tenemos elecciones todo el tiempo. Entonces sí, había un gobierno autoritario, sí pescaba periodistas que no decían lo que quería, los metía a la cárcel. Cuando había clubes un poco revoltosos también a la cárcel. Clubes eran las organizaciones locales. ¿Como partidos políticos incipientes? Como los comités de base de los partidos, a nivel de base, de los municipales. Uh-huh. Entonces sí era autoritario, pero allí estaban y había que hacer elecciones. Y o ganaba las elecciones o no se podía quedar. Por eso hacía luego tanta triquiñuela para poderlas ganar. Entonces, claro que es importante conocerlas, en qué han cambiado, en qué triquiñuelas seguimos haciendo, pero sobre todo, qué importancia fundamental tenían, como quiera que se hicieran, para tener un gobierno legítimo aceptado por los mexicanos. Y se dieron los primeros pasos, digamos, de una cultura política, porque había periódicos opositores al régimen y había ciudadanos que intentaban organizar sus propias candidaturas. Se dieron, pero no en el porfirismo, se dieron desde la independencia, se jalaron partes de la cultura política antigua y se fue transformando. Hay una cultura política riquísima en el México del 19 como la del 20 y son distintas. Desde luego, pero para entender la del hoy hay que entender la del 20, hay que entender la del 19. ¿Cuál diría que son, digamos, algunos elementos característicos, no sé, 2, 3, los que usted me quiera decir, del porfiriato en materia de estas prácticas políticas? ¿Cuáles son los rasgos más característicos? Para mí la formación de estos clubes a nivel local y luego de redes de clubes que hacían como un pequeño partido un poco más amplio, regional, y que éstas a su vez hacían redes y lograban funcionar en algunas coyunturas electorales como si fueran un partido político, aunque no tuvieran su banderita, ni su escudito, ni su hoja de afiliación. En la práctica se construían redes que permitían promover candidaturas para puestos a nivel nacional en todos lados. Esa es una. La segunda es el uso de la prensa, que fue riquísimo desde que se declaró la libertad de imprenta, antes incluso de 1812, para la Nueva España. Surgen periódicos, unos de una postura, otros de otra. Siempre ha habido posiciones políticas diversas y esa es una cultura riquísima. La prensa es toda una práctica política. Y otra, que es con la que Porfirio Díaz llegó al poder, es la práctica de los pronunciamientos.
militares, que no eran necesariamente golpes de Estado, pero sí eran los militares levantados en armas en contra de lo que, pues, del gobierno del momento, y que fue una práctica política muy común a lo largo de todo el siglo. Y Porfirio Díaz encabezó dos, el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec, y llegó al gobierno tras un pronunciamiento. Y ahí comenzaron a menguar, pero fueron una práctica política. Ya le dije 3. Muy bien, muy buena, nos ilustran mucho este panorama. Doctor Eduardo Mijangos, su tema también tiene que ver con política. ¿Cuál es la gran aportación en este sentido del porfiriato, digamos, que pueda persistir hasta nuestros días o no? Bueno, hablaba hace unos momentos Alicia de, digamos, la dinámica política que se observaba a nivel de prácticas durante el porfiriato. En los estados de la República, que ha sido uno de los objetos de este coloquio, digamos, abordar no solamente los procesos electorales, sino también la permanencia ahí, por ejemplo, de gobernadores en el ejercicio del poder. A imagen y semejanza de don Porfirio Díaz, los gobiernos en los estados de la República solían perpetuarse en el poder por distintas circunstancias, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, esta permanencia en el poder de los gobernadores en los respectivos estados de la República se basaba en estos que comentaba Alicia, comités locales, digamos, dado que no existía todavía la legislación que formalizara, digamos, la naturaleza de los partidos políticos, que esto va a ser consecuente con la Revolución Mexicana. Pero existían estas agrupaciones, estas fuerzas políticas que se constituían desde abajo, ¿no? En mi caso particular, en la historia política, por ejemplo, de Michoacán, he encontrado, por ejemplo, que la víspera de la Revolución Mexicana tenemos ahí organizados 152 clubes políticos, es decir, clubes políticos reeleccionistas formalmente organizados, casi todos ellos de la mano de autoridades locales, digamos, las propias autoridades encabezaban muchas de estas agrupaciones. Desde luego había un centro estatal que regulaba y que organizaba y controlaba esta red, digamos, de colaboraciones de los clubes locales, y además tenían sus nombres, y estos nombres eran consecuentes con los personajes de la Reforma y los de la Independencia. Entonces había ahí también un simbolismo político muy peculiar, y esto de alguna manera nos marca precisamente el cómo se estructuraban estas fuerzas que de alguna manera sostenían desde el ámbito más local hasta el ámbito posterior, ¿no? Como decía también Alicia, los procesos electorales eran constantes desde los niveles locales, los estatales, para cada 4 años también para la permanencia de los gobernadores, y también al mismo tiempo para las elecciones federales que le daban pues otro periodo de vigencia al presidente de la República. Entonces era contrario al eslogan del periodo porfirista. Me parece que había mucha política, de verdad, había mucha política en todos los niveles. ¿Tuvieron ustedes en Michoacán algún gobernador que se perpetuara al estilo de Porfirio? Sí, particularmente en el caso de Michoacán, el gobernador Aristeo Mercado llega al poder en el año 1891, de manera un tanto circunstancial, pero se va a convertir, digamos, en el gobernador porfirista de la entidad, y que va a prevalecer ahí 20 años, hasta el año de 1911, que es cuando la Revolución Mexicana acontece también en la entidad, y se dan una serie de circunstancias mediante las cuales el gobernador pues termina renunciando al poder. Es la Revolución Mexicana la que termina con estos procesos a nivel políticos a nivel estatal. ¿Dónde podemos consultar, en este caso, la producción que usted tenga académica? ¿Lo pueden contactar en algún correo para las personas que estén interesados en estos temas? Sí, no, desde luego. Comentábamos también de que este coloquio es, digamos, el quinto coloquio que hemos desarrollado como un grupo de investigación bastante heterogéneo, bastante amplio, donde hemos, digamos, constituido grupos también de investigación. Y de aquí han salido libros colectivos, al menos tenemos 4, en donde se pueden visualizar claramente los avances de investigación en materia de políticas públicas, en economía, sociedad, incluso estudios de cultura, diplomacia, en mi caso la historia política,
Algunos de los colegas que participan en este coloquio también hemos colaborado ampliamente en el análisis de estos gobiernos locales y esto nos da, me parece, una riqueza enorme que hemos tratado de reflejar a lo largo de este tiempo en estos coloquios. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. El tiempo es, sabemos, muy breve, pero bueno, solo les digamos una probadita para que ustedes puedan involucrarse, enterarse de lo que hay en este y en los anteriores coloquios relativos a este tema. Doctora Alicia Salmerón, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Doctor Eduardo Mijangos, gracias. Muchas gracias, Lidia. Bueno, pues con esto nos vamos a la pausa, regresamos para platicar con otros dos investigadores que también están participando en este evento de El Porfiriato y que el Colegio de San Luis está haciendo sede. Continuamos. Casa Colsan Gilitla Ixba fue parte del segundo encuentro Textiles de las Américas. Valorar, reflexionar y conservar. El pasado 19, 20 y 21 de octubre en las instalaciones de Caja Real de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con participación de ponentes de distintas partes del mundo en modalidad híbrida. El evento estuvo organizado en 3 mesas temáticas donde se habló de conservación y salvaguarda de las tradiciones textiles de las Américas, narrativas textiles, innovación y transformación, con el objetivo de intercambiar información entre quienes crean el patrimonio textil tradicional del continente americano y quienes lo estudian desde múltiples disciplinas con fines de valoración, reflexión y conservación. Dentro del comité organizador se encuentra la doctora Claudia Rocha Valverde, investigadora del Colsan, quien presentó el tema hacia una propuesta de salvaguarda patrimonial de los bordados Tenec de la Huasteca Potosina. Recuerda seguirnos en redes sociales para que estés enterado de todas nuestras actividades. Bien, estamos de regreso, continuamos con esta charla que estamos teniendo con algunos de los investigadores que se dieron cita en el Colegio de San Luis entre el 8 y el 10 de noviembre para, el colegio ha sido sede de este coloquio, El Porfiriato, auge y caída de un régimen. Y bueno, pues nos acompaña y saludamos con mucho gusto por haber aceptado esta invitación con tan poca anticipación, y nos acompaña la doctora Laura Suárez de la Torre. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Edwin Alcántara, él es del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar. La doctora Laura Suárez está presentando en una de las mesas un tema que a mí me llamó particularmente la atención, porque tiene que ver con todo esto de la cultura y de cómo la sociedad en el Porfiriato tiene como algunos rasgos muy interesantes. Su tema se llama Los kioscos, espacios para una nueva sociabilidad, pero es así, a nivel de pregunta. Cuéntenos un poco, doctora, ¿a qué se refiere este tema? Bueno, primero habría que decir que en el siglo XIX hubo una serie de cambios muy grandes gracias a, pues ahora sí que el nuevo régimen que privó de ser de país, de volverse un país independiente. Y en ello, bueno, pues hay muchas novedades desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, pero muchas veces lo que no se toma en cuenta es todos los cambios que se dan a nivel social y cultural, ¿no? Entonces creo que el Porfiriato es un buen punto de reflexión sobre todo esto, ya que la economía tuvo un auge, y esto nos lleva también a la paz que privó, podríamos decir, en todo el país, nos lleva a decir que pues el tiempo libre y el disfrute de la ciudad viene a formar parte de la vida cotidiana de los habitantes del Porfiriato, ¿no? Y entre ellos hay algo que debemos de privilegiar, que pues son los kioscos. Si nosotros viajamos por el país, nos vamos a encontrar que en todas las ciudades vamos a encontrar kioscos de diversas formas, tamaños, materiales, y que están dispuestos en puntos estratégicos de la ciudad, ¿no? Entonces creo que el estudio de estos kioscos nos lleva a mirar a una sociedad dinámica, a una sociedad que está interesada en el disfrute de los nuevos espacios públicos que se presentan en el Porfiriato,
y en donde los kioscos van a tener un papel preponderante, porque es un espacio que va a ser de confluencia y que va a ser utilizado incluso por las autoridades para poder educar a la gente. Entonces esto es muy importante y nosotros los vemos, pasamos y no entendemos realmente el papel que tuvieron en ese momento, ¿no? Y es que habría que pensar en el México de ese momento, de finales del siglo XIX. Veníamos efectivamente de principios de ese siglo, con todo este movimiento de independencia, la consumación, la reforma, y llegamos a estos 1890 en donde para los jóvenes que nos están viendo, no había televisión, no había internet, no había redes sociales. Entonces la gente tenía estas prácticas para convivir, de entretenimiento, y efectivamente, ¿no? Este tipo de espacios se convertían en estos lugares. ¿Hay alguna referencia específica, algún ejemplo que nos pudiera mencionar de los kioscos, de la vida, de cómo se educaba, de cómo se convivía? Bueno, a mí algo que me llamó mucho la atención es que yo hice una búsqueda en los periódicos del Porfiriato, y hay noticias de todo el país en donde dice estamos construyendo, se da el presupuesto para el kiosco, se aprueba la importación de un kiosco para determinada plaza. Entonces esto nos habla de que el kiosco tiene un papel muy importante y que responde también a lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Entonces este afrancesamiento que siempre se habla de las ciudades porfirianas tiene que ver también con los kioscos que vienen a llenar espacios y que vienen a ser puntos de referencia para las ciudades, en donde las bandas tocan música, ahí se llevan a cabo exposiciones de plantas, ahí también puede haber algún bailable, y la gente va y acude a esos espacios para entretenerse, para utilizar ahora sí que el espacio público y sociabilizar de alguna manera, pero es una sociabilización que podríamos decir pasajera, porque llega, va, se puede estar en silencio, los niños pueden estar jugando, pero el kiosco es el protagónico que reúne y hace que la gente vaya a ese lugar por lo que se hace en el kiosco. Eran, digamos, una especie también de entretenimiento gratuito, público, voluntario. Es muy importante esta pregunta que me hace, porque a final de cuentas al kiosco se va sin necesidad de inscribirse, no se paga boleto por estar ahí, puede llegar a la hora que quiere. Bueno, hay horarios establecidos para la música, pero uno puede llegar con antelación o puede no. Y además, en ese espacio, pues también se dan otras cuestiones que tienen que ver con el Porfiriato, que es el embellecimiento de la ciudad, y son los nuevos jardines que se construyen y en donde el mobiliario también ayuda a que la gente vaya a ese espacio, que son, por ejemplo, las bancas, ¿no? Uno se puede sentar, puede estar parado, puede, como decía yo, platicar, y puede encontrarse con la gente, aunque no platique con la gente. Entonces esta sociabilidad que se establece pues es muy importante y el kiosco tiene el papel protagónico. Finalmente, ¿nos podría mencionar algunos kioscos que todavía persistan y que hayan sido como emblemáticos de la época? Bueno, el de la Santa María la Ribera, el kiosco de Celaya, el kiosco de aquí de San Luis Potosí, que no está aquí, pero que fue muy, muy importante. ¿Dónde está? Pues me decían que está en el pueblo donde nació Santos, ¿cómo se llama? Gonzalo N. Santos, nuestro Santos. gran cacique. Exactamente, ahí lo trasladó. Y yo ahí pensé se que era el que estaba en la Plaza de Armas viviendo un engaño. Exactamente. Gracias, doctora. Cuéntenos, doctor Edwin Alcántara, su tema tiene que ver con la prensa e historia en el Porfiriato, las obras monumentales y una ruptura narrativa. Creo que la prensa juega un papel en ese momento importantísimo, pero bueno, usted es el experto, ¿qué nos puede platicar? ¿Por qué hacer referencia precisamente a estos medios de comunicación? Sí, la prensa en el Porfiriato experimenta una evolución muy notable. Para empezar, pues va avanzando la tecnología, empiezan los primeros diarios de grandes tirajes, de gran impresión. Hacia los 90 se da la evolución hacia la prensa de a centavo, como se le llamaba, la prensa de menor costo, porque antes el periódico era pues un objeto, digamos, no tan accesible para las mayorías. Y el Porfiriato además vemos que hay un florecimiento enorme de publicaciones especializadas, publicaciones políticas, publicaciones económicas,
religiosas, literarias. Literarias, por supuesto, es enorme. Entonces, esto de entrada ya nos da un panorama riquísimo, vastísimo de la prensa en el Porfiriato, y en particular lo que a mí me ha interesado es cómo se difundían las obras históricas. En la prensa hay una relación muy cercana entre las obras históricas y la prensa, no solo porque las obras se publicitaban allí, porque todas estas grandes obras que conocemos como México a través de los siglos que dirige Riva Palacio, o México su evolución social de Justo Sierra, pues tienen en la prensa un escenario no solamente para publicitarse, también ahí se creaban sistemas de circulación. Recordemos que las obras históricas en esta época son tan vastas que se van emitiendo por cuadernos quincenales generalmente, a costos más accesibles, y para que las personas que las adquieran forman su biblioteca. Pero por otro lado van a ser objeto de discusión pública, ¿no? Es decir, las obras históricas siempre están sometidas a debate, refutaciones, que generan una gran producción de la cultura escrita, gente que manda artículos para refutar o cartas. A ver, denos un sí. ejemplo de una obra histórica y que haya sido así como refutada y desmentida o no sé, cuestionada. Por supuesto. Bueno, el ejemplo más emblemático y de lo que voy a hablar en su mesa es precisamente el del verdadero Juárez de Francisco Bulnes, que fue en su tiempo una verdadera bomba, porque ahí pues se desmitifica la figura de Juárez. Francisco Bulnes, un personaje importantísimo del régimen de Díaz, diputado, periodista, legislador, etcétera, pues es precisamente quien escribe esta obra en la que cuestiona fuertemente la actuación de Juárez durante la intervención francesa y el imperio, y afirma que es más bien una posición muy pasiva la que él asume. Entonces esto fue como un sacrilegio, ¿no? Prácticamente para la clase intelectual y política, y entonces empiezan a varios intelectuales, Genaro García, Fernando Iglesias y Calderón, Ignacio Mariscal, aparte de que hay una verdadera explosión. Por ejemplo, los ayuntamientos empiezan a emitir protestas, los círculos liberales de los estados, ¿no? Entonces, y esto, bueno, viene a cambiar de una manera notable en 1906, cuando tiene lugar el centenario del natalicio de Benito Juárez, que se había hecho una comisión especial oficial para celebrarlo, y donde aparece la obra de Justo Sierra, el entonces ministro de Instrucción Pública, que se llama Juárez, su obra y su tiempo, que es una obra verdaderamente monumental, extraordinaria, y que reivindica con creces la obra de Juárez, y que tiene una recepción pues extraordinaria por la misma clase intelectual y política. ¿Qué papel jugó los medios de comunicación, especialmente la prensa, durante el Porfiriato? En términos generales, sé que sería todo un libro incluso. Es muy complejo, efectivamente, pero como ya se decía, como decía la doctora Salmerón, en realidad no solamente se ha pensado en la prensa porfiriana como algo monolítico, como algo que era la prensa subvencionada, nada más la prensa que favorece al régimen, pero en realidad vemos muchísima competencia en la prensa. La prensa va a ser un instrumento de competencia, por ejemplo, electoral muy fuerte. Hay periódicos de oposición, hay periódicos electorales de coyuntura, en las elecciones tienen un papel, a veces son periódicos de corta duración, pero que tienen una función importantísima para ser voceros, por ejemplo, de los clubes políticos. Por ejemplo, durante el gobierno de Manuel González, que por cierto no se le ha dado el peso que se le ve como nada más como un testaferro de Porfirio Díaz, hay una producción periodística también importante que está haciendo crítica al gobierno también. Entonces hay que ver todo esto con diversos matices, ¿no? Porque no es esa prensa que se suele pensar como sometida del Porfirio. Claro, sí hubo bastante represión, bastantes reacciones, digamos, autoritarias, ¿no? Del régimen, pero eso no quiere decir que se le pueda calificar solo de esa manera. También hubo la otra prensa, digamos. Así es. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos Muchas acompañado. gracias. Estuvieron con nosotros el doctor Edwin Alcántara del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y la doctora Laura Suárez de la Torre del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Gracias a ambos y bueno, pues Muchas que gracias. continúen con éxito los trabajos en este coloquio. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar la serie de charlas que estamos teniendo, afortunadamente con los invitados y asistentes a este importante evento académico. Continuamos.
Bien, estamos de regreso, continuamos con esta charla que afortunadamente estamos teniendo con los asistentes porque nos están dando una probadita de todo esto que ellos están revisando, el coloquio, el Porfiriato, auge y caída de un régimen, está revisando todos estos hallazgos de investigación en torno al Porfiriato y nos da una idea de los grandes impactos que tuvo, como ya nos decían algunas de nuestras invitadas, estas novedades, estas nuevas prácticas que durante esta etapa se viven. ¿Por qué? Porque hay un auge en lo económico y entonces las prácticas cotidianas se transforman, se impactan y la gente convive de manera diferente y se relaciona de manera distinta en este periodo, y entonces hay una serie de eventos cotidianos que pues ahora nos parecen novedosos, maravillosos, porque coinciden justo con esta etapa, con una época específica, con un pedacito de historia de México, que creo que es fascinante llegar a verlo con estos ojos del siglo XXI que hoy tenemos, ¿no? Particularmente para los jóvenes, que comprendan, que entendamos este mundo antes de las redes, antes del internet, y todo el impacto que tuvo esta etapa del Porfiriato en materia económica, en materia política, social, cultural. Y bueno, pues vamos a platicar con nuestros invitados justo de otros dos aspectos sumamente interesantes. Así que le damos la bienvenida y agradecemos que estén el día de hoy con nosotros. Nos acompaña la doctora María Eugenia Chaúl Pereira. ¿Lo dije bien? Muy bien. Muchas gracias. Ella es del Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora, y está con nosotros el doctor José Alfredo Pureco, del Instituto de Investigaciones también, José María Luis Mora. Gracias a ambos por estar con nosotros. A ver, doctora, cuéntenos un poco, porque a mí su tema me llama la atención específicamente. Dice, los padres de familia y su participación en la escuela porfiriana. ¿Qué es la escuela porfiriana y por qué era importante el papel de los padres? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, la escuela porfiriana fue una escuela que revolucionó la educación. Es la escuela primaria, básicamente. Durante el Porfiriato se hicieron una serie de reformas muy importantes, se cambió el modelo pedagógico, se hicieron cambios higiénicos en las escuelas, se cambió el mobiliario. Finalmente, antes, por ejemplo, existía un maestro para muchísimos niños de todas las edades. Bueno, se cambió el modelo para que fuera el niño el centro de atención. Ya no era el niño memorista, el niño que se le golpeaba, el niño que todo lo aprendía a base de varazos, ¿no? No, ahora había un maestro frente al grupo, ya no eran un galerón con niños de diferentes edades, donde cada uno de los niños mayores enseñaban a los más chicos. Entonces el modelo se revolucionó completamente. Se trajeron maestros importantes, se creó la normal de maestros, se crearon libros de texto, hubo un cambio radical en la escuela. ¿Siempre fue gratuita? Siempre fue gratuita. Era laica, era gratuita, y en 1891 fue obligatoria. Y aquellos padres de familia que no llevaran a sus hijos a la escuela o que permitieran que estuvieran vagando por las calles, se les multaba con 25 pesos de multa, en aquella época era muchísimo, o cárcel si no podía pagarlos. Entonces, para que el modelo funcionara, no solamente requería que se capacitara a los profesores en la nueva pedagogía, que era el modelo objetivo de educación, no solamente se necesitaba el mobiliario preciso para que el niño no deformara su cuerpo mientras escribía o leía, sino que también requería que los padres participaran en ese proceso, es decir, que llevaran a sus hijos a una hora precisa, a las 8 de la mañana, a la escuela, que no los dejaran vagando por las calles, que los llevaran limpios, que los llevaran con zapatos, lo cual para muchos padres de familia era un requerimiento dificilísimo de cumplir, porque no todo el mundo tenía dinero para hacerlo. No estaba tan al alcance todo ese tipo de calzado. Exacto. Y hay algunos padres que ocupaban a sus hijos en las labores. Por ejemplo, en el campo, en época de cosecha, pues tenían que ocuparlos. Entonces, llegar a una hora precisa a la escuela era imposible. O por ejemplo, que no recorrieran los niños
los diferentes planteles en diferentes días de la semana o en diferentes meses del año, era difícil, ¿sí? Porque era muy itinerante la población también. ¿Qué porcentajes de cobertura había en la zona rural, en la zona urbana? ¿Había más escuelas en las ciudades o no? Claro, ahora, en la ciudad es donde se muestra este modelo educativo, en la Ciudad de México. Y todos los demás estados lo copian, porque el gobierno federal no tenía autoridad en los estados. Entonces, aquí digamos que había muchísimo más escuelas públicas en la Ciudad de México que privadas, ¿no? Y en los estados empieza a haber muchísima mayor oferta educativa estatal que privada también. Y la diferencia es muchísima, porque mientras las escuelas privadas muchas veces eran de una viuda que tenía en su casa a cargo 5 niñas o 6, ¿no? Las escuelas públicas pues tenían varios maestros, varios grados escolares. Más masivo. Era mucho más masivo, sí, exactamente. ¿Cómo impactó esto? Pues impactó muchísimo. Los niveles de alfabetización en la ciudad todavía no están muy claros, pero sí son mucho mayores. Sí, se reconoce un avance. Exactamente. Y en todas las ciudades, en las ciudades principales, en las ciudades donde hubo un movimiento económico importante, claro, aumentó el alfabetismo necesariamente. Porque además, no solamente tenían escuelas para niños, sino también para adultos. Entonces, bueno, es un movimiento radical completamente. Vamos a platicar también con el doctor José Alfredo Pureco. Su tema tiene que ver con la consolidación del Estado, déjenme leerlo porque está bastante largo, la consolidación del Estado Nacional y el desplazamiento de las élites económicas locales durante el Porfiriato tardío, un caso ligado al agua y la tierra en Jalisco. Cuéntenos. Bueno, me gustaría abundar sobre todo por la primera parte, que es un problema más general y tiene que ver con algo que comentaba hace un momento la doctora Chaul. Como ella ya bien señaló, hasta el Porfiriato prácticamente, nuestro país, que después de la independencia surgió como una federación de estados, y estos estados, cada uno de ellos tenía su gobierno. Entonces, si nosotros lo vemos desde la perspectiva actual, nos es muy difícil entender al Estado integrado, al país integrado como un territorio. Más bien era la yuxtaposición de muchos polígonos geográficos que habían nacido como entidades federativas en ese momento. Autónomas. Y eso había generado también órdenes de gobierno, pero también respondía a los regionalismos de cada ciudad, que era la que los dominaba, por así decirlo. Y en ese sentido, pues para mí resulta interesante investigar a las élites regionales. Mi tema de investigación es la historia económica regional, centrada precisamente en ese periodo de la historia de México de finales del siglo XIX, principios del XX, en el que se inscribe precisamente el Porfiriato. Y bueno, el tema es que justo durante el Porfiriato, y creo que por eso es muy importante este periodo histórico para la comprensión en general del público, se da el proceso de construcción del Estado Nacional como lo entendemos en la actualidad. Y eso pasa por entender también que las élites regionales, élites políticas, pero sobre todo también las élites económicas, tuvieron que ceder su poder para conformar esta gran nación que nosotros en la actualidad vemos, y que se nos hace muy extraño en la actualidad porque verdaderamente no lo concebiríamos de otra manera, pero era así, o sea, más bien surgimos a partir de las fracciones que se sumaron. Y eso, por ejemplo, pues dio lugar también a que en el Inter, pues fracciones de territorio también no se consolidaron o tenían tendencias separatistas, como por ejemplo, pues la península de Yucatán en algún momento. Estoy hablando antes del Porfiriato, pero les digo, esta es la relevancia del Porfiriato en ese punto. Bueno, y ya centrándome en el tema de las élites, entonces le digo, el problema es que las élites tenían sus propios negocios, sus propios proyectos económicos y sus propias formas de administrar y de distribuir tanto lo que se producía como lo que se distribuía. Bien, pues el proceso precisamente de consolidación del territorio que se da con el Porfiriato hace a través de una gran cantidad de proyectos de infraestructura, como por ejemplo el ferrocarril,
permite la integración también de ese territorio, pero al mismo tiempo también la generación de un mercado nacional. Y ese mercado pues provoca también cambios muy radicales como los que ya planteó la doctora Chaul en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, y desde el punto de vista de lo económico, pues genera también un desplazamiento. Las élites regionales empiezan a ceder y se va formando una élite que tiene un carácter nacional, de efectos pues, o de alcances más bien nacionales, con un efecto también integrador. Los grandes proyectos de modernización del porfiriato ya no son proyectos que se hacen desde las regiones, se dirigen desde la Ciudad de México. Eso sí, con gente que viene de distintos lugares, pero ya tienen una perspectiva más amplia del territorio, no regionalista. Y eso yo creo que es una parte muy importante del porfiriato. De hecho, pues es por eso también que a esta etapa, que incluso podríamos decir que empieza un poquito antes, con la restauración de la República, se le conoce como la etapa moderna de México. Así lo definió Daniel Cosío Villegas en su magnífica obra historiográfica, y pues dio como punto de partida ahí, porque el porfiriato sirvió para solidificar todo esto. Creo que eso es un punto muy importante. Y como digo, desde el punto de vista económico se nota por el crecimiento del mercado, y eso también la dinamización de los sectores agrícolas, de los transportes, del comercio, de la industria, de los servicios, de la banca. Todo esto se va dinamizando, va generando pues economías de un alcance que no era sospechado hasta ese momento. Porque se mantenía muy local, ¿no? Sí, muy todo regional. era muy local. Simplemente los desplazamientos de las personas, la gente podía nacer y crecer en un solo lugar sin necesidad de traslado. Pues a partir de entonces, precisamente por el abatimiento de los costos de los traslados, también es posible, también no solo el movimiento de mercancías, sino de personas, y se va también descubriendo el territorio. Bueno, pues hemos llegado a la parte final, se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un gusto poder contar con todos los expertos que hoy nos han acompañado para ir hablando una pequeña muestra, una probadita de todo este gran tema que es el porfiriato, y bueno, pues que se dieron cita el día de hoy. Y bueno, pues agradecemos a el doctor José Alfredo Pureco y a la doctora María Eugenia Chaul Pereira, quienes pues nos acompañaron en este último bloque, y a todos los que estuvieron con nosotros en el programa también, gracias por habernos acompañado. Nos despedimos y bueno, pues esto ha sido, les hemos llevado hasta ustedes el porfiriato, auge y caída de un régimen, el coloquio del cual fue sede el Colegio de San Luis entre el 8 y el 10 de noviembre, y bueno, pues en donde se estuvieron dando cita expertos que tienen que ver con estudios de historia económica, cultural, social, política, y que afortunadamente pudimos tener con nosotros. Gracias, hasta luego, soy Lidia Huache. Pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la presentación editorial Sembrando Vida, una investigación etnográfica acerca del programa forestal, el 23 de noviembre a las 17 horas en la Sala de Seminarios 9 del Colsan. El Colsan, en conjunto con el Instituto Mora, llevará a cabo el seminario Agua, Trasvases y Democracia, el 28 de noviembre en las instalaciones del Instituto Mora. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. El Seminario Permanente de Investigación en Asuntos Legislativos 2023 realizará su última sesión el 22 de noviembre a las 17 horas en la Sala de Seminarios 3 del Colsan. El fondo editorial del Colsan está presente en la FIL 2023, del 23 de noviembre al 5 de diciembre. Encuéntranos en el stand H13. Tenemos varias publicaciones relacionadas con estudios políticos, estudios sobre agua y sociedad, crítica y análisis literario, estudios desde la antropología y la historia. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.